Hola, hola, queridas amigas y amigos. Un abrazo muy, muy grande. Como siempre, les habla Edgardo Fogel. Estamos iniciando otra conversación en positivo aquí en MSA Canal. Muy, muy feliz de poder estar en contacto con cada uno de ustedes y agradeciéndoles todos los comentarios que envían constantemente, comentarios constructivos. Y así que eso motiva e inspira mucho a seguir en esta línea de seguir aportando a la construcción de una nueva humanidad que ya está creciendo, de a poquito está creciendo y cada vez más personas abriendo los ojos, despertando y dándose cuenta que somos mucho más que un cuerpo físico. Así que hoy con un gran invitado, un amigo chileno, él lo tiene en pantalla, él es Óscar Cáceres, de profesión geocomercial en Chile, en otros países me parece que se dice economista, experto en transformación humana en los distintos ámbitos, en empresas, organizaciones y también en lo personal, individual. Es creador del modelo EPM, un modelo que desarrolla un modelo de personas extraordinarias, donde desarrolla talleres también. Es un gran líder de líderes. Y ese taller específicamente es para sentirse una persona extraordinaria. Es coach ontológico senior, es máster en PNL, que es programación neurolingüística. Además, músico, un gran músico, posee estudios teatrales, es, bueno, escritor, ha escrito un par de libros, ha sido panelista de radio, televisión y, bueno, dedicado al entrenamiento de excelencia durante mucho tiempo en su empresa, Oscar Cáceres y Asociados. Así que yo creo que se van a entretener mucho en este programa. Traigan un cuaderno y un lápiz porque pueden ir anotando ciertos tips que pueden servir también para su desarrollo personal. Hoy vamos a hablar también específicamente de Neville Goddard, que es un gran maestro metafísico del año 1900. Él nació el año 1905 hasta el año 1972. Escribió un montón de libros que también lo vamos a conversar con Oscar. Así que muy bienvenido a todos y a todas, y a ti, querido Oscar, bienvenido, muy feliz de estar contigo aquí en Conversando Positivo. Gracias, amigo mío, gracias, maestro. Un placer, por supuesto, siempre es un placer conversar contigo y particularmente estos temas, ¿no? Estos temas que son a veces de tanta ayuda para la gente. Así que Sí. feliz de estar acá. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, partamos con. Bueno, tú te has desarrollado ya hace mucho tiempo, Oscar tiene muchísima experiencia en todo el tema y además ha sido un gran buscador, que no lo dije antes, un hombre motivador, buscador, un gran activista consciente. Y ha pasado desde distintas, yo diría, maestros, libros, y ahora te enganchaste o te conectaste, se puede decir, a Neville Goddard. ¿Por qué te conectaste a ese gran maestro? Mira, tú sabes que yo me he dedicado gran parte de mi vida a trabajar con programación neurolingüística y uno de los temas de la PNL, o sea, hay dos temas que yo creo que son centrales en la PNL. Uno es el cambio para lograr objetivos, que es un tema clásico, ¿no? Que se viene trabajando desde los inicios de la programación neurolingüística. Perdona que te Y el interrumpa, perdón, pero si quieres explícame un poquito qué significa a las personas que quizás no saben, qué significa programación neurolingüística. Uno entiende que, ok. Sí, es un modelo que surge por ahí por la década de los 70 que yo adopté porque me pareció espectacular, que en definitiva plantea de que el cerebro humano es una especie como de hardware, ¿no? Y que funciona con programas, y los programas tienen cierto tipo de lenguaje, y en el caso de los humanos, que somos nosotros, ese lenguaje es el lenguaje que usamos para hablar, para conversar, qué sé yo, y para pensar. Estructuramos nuestro mundo con lenguaje, y desde ahí entendemos el mundo, y desde ahí generamos nuestro resultado, que es uno de los principios básicos de esta disciplina. Entonces la tesis que hay, que cuando uno cambia esa estructura, cuando uno cambia ese menjunje, decimos en Chile, menjunje, que es como el enredo mental, cambian tus resultados, cambia la forma en que tú miras el mundo y por supuesto cambia la forma en que te va. Esa es la programación neurolingüística, un modelo muy poderoso
que me ha acompañado durante ya más de 30 años y que, bueno, ha llegado el momento en que, y particularmente en pandemia, fue en pandemia, cuando comencé a integrar otros modelos. Yo además estudié coaching ontológico, seguí la línea de Rafael Echeverría, porque mi mujer es la Cintia, que tú la conoces, es coach de Echeverría, y, y ahí comencé esta conexión que finalmente me llevó en época pandemia, donde mi actividad presencial paró fundamentalmente. Ustedes saben que todo lo presencial se frenó, Sí. y me puse a explorar, a indagar otras propuestas, me encontré con pensadores muy potentes, del cual seguramente muchas personas que están viendo y escuchando esto conocen. Por ejemplo, Wallace Wattles, eh, que tiene un libro que realmente es sorprendente, un escrito que se llama La ciencia de hacerse rico. Me conecté con Napoleon Hill también, posteriormente con Joseph Murphy, y me di cuenta de que aquí había algo más que explorar y entender, porque claro, fíjate que hay un tema, y por eso Godard me hizo sentido. Espérate, un Mucha poco, gente, disculpa, Oscar, antes de eso también te conectaste, discúlpame, antes de eso te conectaste también harto al curso Milagros también. absolutamente, y Godard está muy ligado a un curso milagro, eh, porque, porque bueno, fue un proceso de integración de miradas y de propuestas que realmente fue muy potente. Y ya voy a conectar Godard con un curso de milagro, Edgardo. Pero fue interesante porque fíjate que pasa algo bien curioso, y lo he visto en los talleres, hay gente que viene a coaching, hay gente que me pregunta cómo resolver algo que aparentemente no tiene solución. Mucha gente ha visto o escuchado o leído del secreto. Muchísima gente. Sí. Pero yo diría que de la gran cantidad de personas que ha leído, estudiado, escuchado, explorado respecto del secreto o la ley de atracción, es muy pequeño el porcentaje de gente que le funciona. Sí. Cuando uno enseña en programación neurolingüística a diseñar objetivos, a plantearlos y hacer planes para lograrlo, y programar la mente para lograrlo, también es muy poca la gente que a pesar de haber definido sus objetivos, no los logra. O sea, hay mucha gente que no lo logra. De hecho, es clásico preguntarle a la gente qué haces tú en la noche de Año Nuevo, el primer día del día 1 del mes de enero. Mucha gente se va a escribir sus objetivos, pero se dan cuenta que los del año pasado no los lograron. Entonces, hay una brecha no explicada, hay un espacio que no se explicaba del por qué existe esta dificultad para poder, a pesar de tener claro lo que uno quiere, lograrlo. ¿Por qué es tan complejo lograr los objetivos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? Y mucha gente me lo ha reportado, cuando están a punto de lograr algo, algo pasa. Es una especie de juego de la vida, ¿no? Y hay una creencia popular al respecto: en la puerta del horno se quema el pan. Cierto. Eh, y que tiene que ver justamente con esto. Entonces, cuando yo primero empecé a estudiar a Murphy, a Joseph Murphy, que tiene un libro maravilloso que se llama El poder de la mente subconsciente. Empecé a darme cuenta algo que yo había aprendido en programación neurolingüística hace mucho tiempo, pero no lo tenía incorporado quizás. Que el tema de la programación no se trata de cómo elaboras tus pensamientos con el lenguaje nomás, sino que se trata de cómo tú conversas, cómo conversamos todos nosotros, con aquella parte de la mente de la cual no tenemos conciencia, que Murphy lo denomina el subconsciente. Porque es ahí donde van a parar nuestras creencias, nuestros pensamientos persistentes, y empiezan como a florecer y a germinar como verdaderos frutos de nuestros pensamientos. Y esos pensamientos que se transforman finalmente en creencias y programaciones son los que van dirigiendo tu vida.
Ese fue el aporte de Murphy que yo lo encontré brutal, espectacular, porque está escrito con una claridad realmente muy poderosa. Pero posterior a eso, llegó a mí un librito de Neville Goddard que se llama El poder de la conciencia. Poder de la conciencia, sí. El poder de la conciencia. En donde él plantea algo, y aquí lo conecto con un curso milagro, que a mí me voló la cabeza. Él dice, hay un ser, que es el que te ha manifestado a ti, a mí, a todos los que nos están escuchando, que te ha creado y que te ha creado a imagen y semejanza de ese ser. Y que por el solo hecho de haberte creado a imagen y semejanza, te ha traspasado el poder de crear. Pero ese poder de crear, esa energía creadora, pasa por el filtro de tu configuración mental. Y por lo tanto, al pasar por el filtro de tu configuración mental, se distorsiona esa energía y creas no lo que quieres crear, sino que creas cosas que no quieres crear la mayor parte del tiempo. Pero hay una cosa clara, dice Goddard. Todo el tiempo estamos cristalizando, todo el tiempo estamos manifestando. Nos guste o no, todo el tiempo estamos manifestando. Y desde esa perspectiva, maestro, entonces es que decimos que todo el espectáculo de la vida que cada uno de nosotros ha creado es nuestra propia creación, valga la redundancia. Y Goddard es muy categórico cuando dice todo aquello que incluso aparece como externo, todo aquello incluso que aparece como lejano a mí, entonces también es creado por mí. El punto es que la creencia que yo tengo es que la vida ocurre fuera de mí. Y tengo la creencia de que hay circunstancias, factores, personas que no tienen que ver conmigo, que se me aparecen en la vida, haciéndome que la vida sea lo complejo que es para cada uno de nosotros. Pero finalmente es un juego, ¿te das cuenta? Es el juego de la mente. Es el juego de la mente que nos insinúa la idea potente y poderosa de que siempre estamos lidiando con nuestras propias creaciones. ¿Cómo se relaciona eso? Tú hablaste antes del tema de la mente también, de la PNL, de la programación neurolingüística. Eh, ¿Qué pasa con esos pensamientos reiterativos, repetitivos, esa grabadora que tenemos? ¿Cómo se relaciona a lo que tú estás planteando? Se transforman en parte de esas creencias y son repetitivas, ahí ya no estamos creando nada, porque es algo, es como, no sé, es una grabadora que tenemos ahí, ¿no? Exactamente. Está creando Pero, por nosotros. exactamente. Pero fíjate que esas creencias, esos pensamientos persistentes, repetitivos, que van configurando, y ahí está el término, van configurando ese filtro. ¿Te das cuenta? O sea, van haciendo que esa energía que viene de tu propio creador pase por ese filtro y en función de ese filtro manifieste la experiencia de vida que tú tienes. Si nosotros no tuviéramos ese conjunto de creencias, ese conjunto de configuraciones, ese conjunto de pensamientos repetitivos que se instalan en la mente subconsciente, pero que están ahí armando este verdadero filtro de la vida, probablemente nosotros podríamos manifestar lo que quisiéramos absolutamente fluidamente. Pero no, Exactamente. porque tenemos creencias que nos dicen que no. O sea, yo podría pensar, por ejemplo, yo voy a generar este año $1.000.000. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero tengo una configuración que me dice, en primer lugar, que eso es muy complicado, que el dinero no sobra, que la torta es una y que se reparte entre varios. Por lo tanto, cuando te toca a ti, me deja de tocar a mí.
Esas son creencias que son parte de esta configuración que a la hora de yo plantear el objetivo, voy a generar $1.000.000, pasan por este filtro. Entonces, la configuración mental que hoy día tengo, voy a usar un término informático, no conversa con el propósito que me estoy planteando. No son compatibles. Este es mi propósito y esta es mi configuración mental. Por lo tanto, como esto filtra la energía para lograr esto, lo que yo logro es una distorsión de la energía y esto se produce un efecto elástico. ¿Qué significa? De que hago todo el esfuerzo para lograrlo, pero se generan los auto-boicots, se generan las circunstancias que hacen que esto no ocurra. Entonces, todo se me aparece como un boicot a lo que yo quiero lograr, pero en realidad no me doy cuenta que soy yo mismo, a propósito de esta configuración, el que no permito lograr esto. ¿Cómo salgo de eso? Cambiando la configuración. Entonces, Godard, que es muy categórico y muy poderoso maestro en su propuesta, dice, es el verdadero sentido de la muerte, es el verdadero sentido de la crucifixión. Él es muy bíblico, ¿no? Él toma muchos textos bíblicos para poder interpretar y analizar sus textos. Y él dice, el verdadero sentido de la crucifixión es que tú estás crucificando tu estado de conciencia actual. Y el sentido de la resurrección es el nacimiento de un nuevo estado de conciencia. Este estado, este filtro, cambia su configuración para poder permitir estos nuevos propósitos que tú te estás planteando en tu vida y que están definiendo al hombre nuevo, al hombre más despierto, al hombre más consciente. Es por eso que Godard le llama el poder de la conciencia. Correcto. Bueno, y de ahí desarrolla un montón de libros que tienen que ver con lo que tú estás diciendo, por ejemplo, El poder de la imaginación, ¿no? Sí. Porque a través de la imaginación vamos co-creando también, a través de la visualización, imaginación. ¿Cuáles son como los aspectos más potentes que él plantea respecto a ese proceso del despertar? Mira, el despertar, en definitiva, es un cambio de conciencia. Es la muerte a un estado previo y el renacimiento o la resurrección a un estado de conciencia superior, a un estado de mayor comprensión, de mayor entendimiento. Y el primer paso para esa comprensión es entender que el espectáculo de la vida es permanentemente creado por mí. Él dice, dejen de creer que esto no tiene nada que ver con ustedes. Mm. Es tu creación. Y por lo tanto, cuando tú tienes un problema, ten presente de que ha sido creado por ti. De manera inconsciente, todo lo que tú quieras, pero ha sido creado por ti. Y lo peor que puedes hacer es ir a la ilusión, y ahí conecto con un curso milagro, ir a la ilusión a intentar arreglar el problema que tú mismo creaste. Es como intentar peinarse en el espejo con la peineta en el espejo. Porque lo que tienes que hacer es ir a cambiar tu configuración. Entonces, él dice, hay un estado de conciencia en el cual tú te conectas con tu fuente, con aquel ser que te creó, Claro. en el lenguaje bíblico es el Padre, ¿no? El Padre, la fuente, que fue el que te creó, te conectas con él y en ese estado de desconexión con tu experiencia terrestre, tú defines qué es lo que quieres lograr y cambias tu configuración mental para eso. Por tanto, no sacas mucho con intentar desde lo racional, desde la mente racional, querer lograr algo que para ti puede sonar imposible. Yo te iba a preguntar justamente por ahí, Oscar, porque claramente a través de la razón no vamos a hacer la transformación. Eh, Para nada. por eso que es importante la experimentación, ¿no? Empezar a experimentar esa transformación. ¿Cómo vamos entrando a la acción, a la experimentación? La experimentación, y paradojalmente, la acción es a través de la inacción. Me explico. Inacción física, ¿no?
Porque Godard es muy categórico también cuando dice la única manera de lograr esta conexión con tu estado de conciencia es a través de la meditación. O sea, cuando tú meditas, ¿y qué significa meditar? Significa dejar de lado tus pensamientos y concentrarte en aquel ser humano en el cual te quieres convertir. ¿En qué ser humano te quieres convertir? ¿En qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es tu propósito con este nuevo estado de conciencia? ¿Quieres tener una mejor vida? ¿Quieres tener abundancia? ¿Quieres tener abundancia material? ¿Quieres tener una relación de pareja más intensa? ¿Qué quieres? ¿Qué ser humano quieres? Porque yo creo finalmente, con toda esta joya, a propósito, esto es una joya, maestro, este librito. La fe es tu fortuna. La fe es tu fortuna. Yo Otro libro creo, del Tano. yo creo que el gran propósito del ser humano, y yo creo que finalmente hoy día, yo creo que a eso hemos venido a entender cómo es que podemos ser creadores e imagen y semejanza de nuestro Padre. A eso hemos venido. Y toda nuestra dinámica en este mundo en el cual vivimos en una dimensión en donde el tiempo existe. Godard dice finalmente el tiempo no existe. Es por eso que cuando tú planteas lo que quieres, no puedes hablar del futuro. Tú tienes que tomar conciencia que en un estado distinto estás permanentemente en un eterno presente. Bueno, hay tantos autores que hablan de eso, ¿no? Sí, sí. Y tú tienes que declarar, esto ya es, esto que quiero ya es. Y ahí viene el poder tremendo que lo trabaja Godard de una manera impresionante. Yo no lo había comprendido, a pesar de haber leído muchas veces y haber estudiado muchas veces a El Conde Saint-Germain, pero no lo había logrado entender, maestro, que es el poder de la expresión yo soy. Yo soy significa mi conciencia superior, el Padre, se ha manifestado a través de mí y yo soy tu presencia. Y eso te da un poder tremendo. Un temazo, maestro, querido amigo. Claro, es que el yo soy es tu esencia, tu ser. Eh, Quiero preguntarte igual, antes de que se me olvide después, ¿Vale? el tema del inconsciente. ¿Cómo podemos hacernos aliados del inconsciente? ¿Cómo el inconsciente nos puede ayudar en este desarrollo de conciencia, en este conectarse al yo soy? Eh, bueno, hay varias aproximaciones y Godard también las plantea, ¿no? Una es el establecimiento del decreto bien configurado. ¿Qué significa el decreto bien configurado? Y es que en tus conversaciones con tu subconsciente, porque estamos permanentemente conversando con nuestra mente, el lenguaje que tú usas tiene que ser absolutamente preciso. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Llega a mí una persona en coaching que me dice que hace rato que se viene repitiendo un decreto. ¿Y cuál es su decreto? Le pregunto. Yo me repito, me encantaría ir a Europa. Entonces la mente subconsciente, que es obediente, lo que entiende es que a ti te encantaría ir a Europa y por lo tanto lo que plasma en el subconsciente es la idea de que te encante y por lo tanto a partir de ese instante te va a encantar la idea de ir a Europa, pero no vas a ir. No vas a ir. No vas a ir porque lo que le estás diciendo a tu subconsciente es que te encantaría. Ah, Y entiendo. entonces hay sutilezas en la forma en que uno habla, en la forma en que uno se habla, que van definiendo con una certeza impresionante estas programaciones que son las que van finalmente generando esta configuración mental de la cual conversábamos. Sí, sí, sí. El lenguaje volvemos al lenguaje, ¿no? El lenguaje es súper relevante para poder plantear con precisión lo que tú quieres. Hay un autor que también lo leí en pandemia, que es un pastor coreano que se llama David Yonggi Cho, y tiene un libro que se llama La Cuarta Dimensión.
Y él plantea, en el mismo estilo, siendo un pastor evangélico, ¿no? Plantea que en la cuarta dimensión se teje todo. En la tercera dimensión es un resultado de lo que se teje acá. ¿Eh? Ni siquiera acá, no sé dónde estará la cuarta dimensión. Pero él plantea que la manera de poder conectarte con la cuarta dimensión, que es el subconsciente finalmente, es a través de la precisión en el lenguaje. Sí. Y hay un elemento posterior que lo trabaja John Guichot y que David Goddard lo trabaja de una manera brillante en todos sus textos, particularmente en esto, que es el tema de la convicción. Hay un proceso que ocurre entre que tú te planteas un objetivo y en el que finalmente logras creértelo. Y ese proceso, John Guichot le llama la incubación. De la misma manera como una madre incuba a su hijo durante 9 meses, de la misma manera tú incubas un propósito, un pensamiento, un objetivo, un deseo, lo que sea. Y va a tomar un tiempo en materializarse. El tiempo es una dimensión humana, recuerden, pero va a tomar un tiempo y ese tiempo depende del momento en que tú logras convicción absoluta. Porque otra de las cosas interesantes de Goddard es que él dice, la convicción, y esta es una interpretación mía, ¿no? Soy ingeniero, tú también, la convicción no es continua, es discreta. Es 1 o 0. No hay niveles de convicción. Claro, sí, estoy de acuerdo en eso. Porque cuando tú estás en un 97% convencido, significa que no estás convencido. Es cierto, es cierto. Sí, es Por lo verdad. tanto, tienes que tener fe absoluta en lo que quieres lograr. Fe absoluta en que tu creador te está dando la posibilidad de crear acá o donde sea. Fe absoluta de que eres una extensión de la fuente. Fe absoluta de que yo soy tu presencia. Y cuando logras esa fe absoluta, comienzas a desarmar esta configuración que traemos desde que somos chicos. Fíjate que la primera creencia de esta configuración, ¿tú sabes cuál es? Que la vida ocurre fuera de nosotros. Claro. Sí, Desde ahí por eso, partimos Oscar, mal. respecto a lo que tú estás planteando, yo creo que es un proceso, porque no es que la fe no puede ser una fe ciega, es decir, uno no se va a convencer porque sí nomás. Es un proceso, es lo mismo que el carácter, por ejemplo. El carácter es complejo, yo creo que el carácter viene ya con uno muchas veces, y es parte de un proceso. Entonces, cuando se dice hay que tener fe y convicción, eh, es fácil decirlo, pero hay Claro. personas que tratan, pero no pueden. Lo mismo el inconsciente. Yo quería transmitir una experiencia propia que quizás le puede servir a más de uno, en el sentido de que tiene que ver con el lenguaje que tú estás planteando, pero también tiene que ver con el ser certero. ¿En qué sentido? Es decir, si yo te digo, Oscar, juntémonos mañana a las 10 de la mañana, y yo no llego a las 10 de la mañana, llego a las 10:30. Después, o distintas situaciones donde yo voy prometiendo cosas, o ya, voy a hacer esto, me voy a levantar temprano a tal hora, tantos días, y no lo voy haciendo, yo siento que el inconsciente ya no me va creyendo. Pero al revés, si yo voy siendo coherente, consecuente con lo que yo voy, digamos, prometiendo en términos de hacer, si voy haciendo lo que yo me he propuesto, cada vez se me va haciendo más fácil. ¿Por qué razón? Porque el inconsciente se convierte en un aliado, porque sabe que este compadre cumple, por lo tanto, y empieza a ayudar. Yo lo digo porque yo lo he vivido y funciona súper bien. Entonces es importante, con lo que tú estás planteando, adicionalmente ser muy coherente y ser consecuente con las cosas que uno va planteando, porque si uno plantea muchas cosas, especialmente verbales, y no las cumple, cada vez uno se va debilitando en el fondo. Eso Te que vas quería debilitando plantear.
te vas debilitando porque deterioras tu autoconcepto, que es otro concepto que tiene Godard, ¿no? El autoconcepto. Porque tu vida está íntimamente relacionada con tu autoconcepto, ¿cierto? con la imagen que tienes de ti mismo, con la credibilidad que tienes, porque ¿qué pasa cuando tú te prometes y no cumples? Eh, Te prometes a ti mismo y no cumples a ti mismo. Hay Claro, un diálogo interno que te está diciendo, oye, porque tú no te puedes mentir, ¿no? Y el diálogo interno es feroz, ¿no? O sea, y ahí viene el autocastigo y el autoconcepto se va debilitando la credibilidad en tus procesos psicológicos más complejos. Y claro, eso redunda finalmente en que aunque tú te digas que tú quieres lograr algo, que vas a lograr algo, tu subconsciente te dice no te creo. exactamente, así es. Y Creo, no. tú como gran líder, Oscar, ¿cómo puedes plantear a las personas que vayan desarrollando ese cambio, lo que estás planteando, a través de metas chicas, objetivos chicos, cumplir uno, después ir aumentando? Yo lo digo en términos prácticos, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que muchos, tal como tú dices, dicen, no, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. ¿Cómo voy desarrollando para llegar a esa convicción, para llegar a esa fe de que somos mucho más que estos seres, que este cuerpo físico, y empezar a ver que todo de buena forma es ilusión, pero también es real, etcétera, etcétera? Kombuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable, hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile. Desde sus inicios, Kombuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento. Es vida. Kombuchacha, la forma entretenida de regenerar tu organismo. Claro, es ilusión porque es creada por ti, pues, maestro, está creada en tu mente. Y lo que está pasando, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este instante, ya lo hicimos en la mente hace algún rato atrás, pues. Aunque sea ¿Cierto? microsegundos atrás, esto ya lo creamos y por lo tanto lo que estamos viviendo ya lo creamos. ¿Ah? Ese es una cosa bien interesante. Pero mira, otro personaje que conocí en pandemia, que probablemente de espiritual no tiene tanto, ¿no? Como los otros personajes que te he nombrado, pero este se llama Gran Cardone. Gran Cardone es conocido por su teoría 10X, el 10X. ¿Qué plantea él? Dice, no hay ninguna diferencia entre generar un objetivo versus generar ese objetivo multiplicado por 10. La única diferencia está en tus creencias y en la configuración mental. Por lo tanto, sí, es una estrategia válida comenzar de a poquito, con metas chiquititas. Es una estrategia válida. Pero ¿y por qué no una? Y te voy a contar una experiencia personal, Edgardo, que te la comentaba fuera de cámara antes. Eh, que a mí me produjo como dice un amigo mío, me voló la cabeza. Eh, Me invitó a ser coach de un equipo de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero, pero yo acepté el desafío de trabajar con un equipo de fútbol de segunda división. Es como la primera vez se le llama en Chile, ¿no? Que un equipo de la zona de Atacama, que es mi cliente, sponsorea ese equipo. O sea, es un sponsor de ese. Entonces me pidió, me dijo, nosotros te vamos a pagar y tú trabajas con el equipo. Y yo feliz trabajando con el equipo, afortunadamente el director técnico se abrió el proceso y pudimos hacer un trabajo bien bonito, eh, pero era complejo, era remontar desde un lugar súper difícil, desde la mitad del campeonato hacia arriba, para poder llegar a un momento competitivo con el resto de los equipos, ir a una liguilla finalmente y ir a una final con el equipo con el cual se estaba peleando este ascenso a la primera división. Lo logramos. Trabajamos y fundamentalmente trabajamos la convicción. Y ahí tú te das cuenta de que el lenguaje te enreda, te hace zancadilla. Cuando tú quieres lograr algo y dices, mira, vamos a tratar y vamos a
porque el tratar significa tratar, ¿no? Significa Claro, hacer todo lo posible, pero no lograrlo. Y claro. fuimos trabajando el lenguaje, y fuimos trabajando, y yo le decía, me acuerdo al entrenador, que era un argentino, no digas nunca, por favor, en una entrevista que este es un partido difícil, que es tan clásico en los entrenadores cuando los entrevistan, ¿no? ¿Cómo es este partido? Difícil. No, tú sabes lo que significa la palabra difícil. Difícil significa no sé cómo hacerlo, porque cuando tú aprendes cómo hacerlo, es fácil. Entonces logramos instalar ese objetivo, que nadie me lo creía, maestro, nadie lo creía, de poder llevar este equipo humilde, un equipo de provincia, que es el Deportes Copiapó, a una división de honor, que es la de primera división. Pero el partido de definición era con Cobreloa, en Calama. Y había que ganar Eso es en altura para las personas que no saben. 2.400 metros de altura. Para los fanáticos del fútbol saben que es como un estadio de Boca, ¿eh? En donde es una verdadera hoguera. Las graderías están cerca de la cancha y la gente grita y es una presión tremenda. Y tienen además una sirena. Entonces eso genera un ambiente muy peculiar para las personas. Muy pocos equipos ganan en Calama a Cobreloa. Pero mira, yo me enfrenté al siguiente desafío. Trabajé desde dos puntos de vista. Tomé a los 5 jugadores más relevantes del equipo y trabajé la convicción con ellos. Convicción 100%. No se cuestionen si esto puede ser o no puede ser. Por favor, por una vez en su vida, créanlo. ¿Qué vamos a creer? Que vamos a ganar y vamos a ganar 5-0. Trabajé con el entrenador y el cuerpo técnico, la misma historia. Y les pedí a los chicos, a estos 5 chicos, que eran los 2 delanteros, gente del mediocampo y un defensa, a esta línea central, les pedí que se encargaran de inyectar convicción en 3, cada uno en 3, para que se generara una especie de red. Y yo dije, a ver, el equipo, porque me planteé el objetivo, ¿no? 5-0. El que el equipo gane 5-0 depende de mí. Y siendo estricto con el maestro, me dije, sí, depende de mí. También depende de mí. E hice el ejercicio donde vi como un hecho consumado que el equipo ya había ganado 5-0. Ni te cuento lo que me pasó cuando vi el partido. ¿Ah? Y ganaron 5-0. Entonces, ahí maestro, queda al descubierto que en realidad tú puedes lograr lo que se te ocurra. Sí, sí. Bueno, porque ahí yo creo que hay un algo de diferencia, puede servir el ejemplo en el sentido, uno, el trabajo colectivo, que Sí, es tan importante, ¿no? Que tenemos que aprender a trabajar en equipo, en forma colectiva, también el desarrollo espiritual, unirnos más y hacer un cruzarnos, digamos, integrarnos. Claro, y quizás puede ser un llamado también para las personas que están solas de una forma y queriendo abrir los ojos, queriendo tener convicción, como tú estás planteando, que se unan a otros, ¿no? Que se integren a otros y así se va haciendo más fuerza y esa convicción ahí puede ir saliendo. Yo te felicito, eh, porque, claro, es una prueba clara. Y lo otro que tú planteas que tiene que ver con la visualización, ¿no? En el sentido de que de momento que tú te estás imaginando el 5-0 de alguna forma lo estás llevando como al presente y lo estás sintiendo. Entonces ya sí. ahí ya es una realidad mental que solamente falta materializarla y se materializa, Y se materializa, exactamente. y se materializa. Exactamente. Como dice mi mujer, que es peruana, es alucinante. Claro, sí. Es Bueno, eso alucinante. es esperanzador, ¿no? En términos de que uno puede ser realmente un co-creador de la propia vida. O sea, de hecho, siempre somos co-creadores, maestro, toda la vida. De hecho, antes de comenzar a conversar contigo, estaba leyendo este librito porque hay algo que, mira, el ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Actualmente está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo, mientras siga siendo consciente de que es un ser humano. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Claro, ¿Cuál es la gracia?
ser consciente para tú decretar con conciencia. Sí, sí, exactamente. No, no desperdiciar, digamos, Desperdiciar, claro. esos Por- decretos. Porque cuando tú te hablas miseria, cuando tú tienes un lenguaje miserable, cuando tú tienes pensamientos miserables, cuando tú... y yo he habitado, maestro, en el lado oscuro de la fuerza, sé de lo que estoy hablando. eh, Tú manifiestas miseria. Sí, pues. Bueno, y hay varios conceptos que tú trabajas también y que los vas a trabajar en un taller que vas a hacer pronto. Por ejemplo, victimismo y protagonismo, Sí. o abundancia y carencia, que recién lo estás diciendo. Claro, las Así es. personas que tienen problemas económicos, si uno se acerca a conversar con ellos, claramente están vibrando en la carencia o están echando la culpa al tercero, a la sociedad, a la política, etcétera, etcétera, y no integran, no ingresan en sí mismos para empezar a conectarse un poco, como tú planteas, en la abundancia, ¿no? Así es. Y lo más curioso, pues, maestro, que la abundancia está ahí, está disponible, porque es parte de tu creación. No es que esté afuera esperando en alguna parte, no, No, claro. es parte de tu proceso creativo y por lo Sí, tanto está disponible. It's available, como dicen los gringos. sí, sí. Bueno, uno de los libros de Neville también es Todas las cosas son posibles. Es Así decir, es. todo es posible. También otro libro, Sentir es secreto. El tema del sentir, que tiene que ver con lo que tú estás planteando. O sea, tú cuando planteaste al equipo fútbol, ya sentiste que se podía ganar, que se puede llegar a un 5-0, y eso también de una forma lo transmitiste. Claro, yo sentí que ya habíamos ganado. Claro, ya lo Ya está, viviste mentalmente. ya está hecho. Y esto se conecta con el sentido de la palabra amén, ¿no? Amén, uno piensa que es así sea, en realidad es así es. Como una Amén, así ya. es. Hecho está, hecho está, hecho está, ¿no? Sí. Y por qué el gracias, gracias, gracias? Porque la gratitud te eleva la vibra y te eleva la vibración. O sea, hay una serie de factores que van influyendo para que esto fluya, pues, maestro. Si finalmente somos creadores de nuestro propio mundo, creemos como decían los del curso de Milagro, creemos un sueño feliz. O sea, como primera conclusión se puede decir, o enseñanza con lo que tú estás planteando, es que observemos nuestro lenguaje, ¿no? Las Tal cosas, cual. cómo las decimos y qué decimos. Así es, Mm. así es. ¿Te acuerdas de este mexicano de los cuatro acuerdos? Sí, pues Eh, Miguel Ruiz, tuve una entrevista con él, sí, Impecabilidad en el lenguaje. es lo primero. Lo primero, parte con eso, parte con eso. Exactamente. Sí, sí. Bueno, tú vas tocando distintas cosas, el amor versus sufrimiento, por ejemplo. Sí, claro, Ese, son las creencias, pues, maestro. Lo que pasa es que mucha gente piensa que ha llegado a este mundo para sufrir y ahí hay una herencia, y qué triste decirlo, ¿no? Particularmente de toda la influencia católica, apostólica, romana, que nos ha dicho que te ganarás el pan con el sudor de tu frente y tienes que sufrir y tienes que trabajar intensamente y duro y para amar hay que sufrir. O sea, y por lo tanto, eh, de lo sufrido va a ser el reino de los cielos, qué sé yo, la cantidad de cosas claro, que... está todo planteado. Así ¿Y es. qué le dirías tú a las personas cómo llegar, de acuerdo a tu propia experiencia, cómo llegar a la convicción de algo, a la convicción de uno mismo, a la convicción profunda de que somos seres espirituales? ¿Cómo, cómo vamos llegando a eso? ¿Cómo lo hacemos? Mira, yo creo que una de las primeras cosas, maestro, es en la mañana mirarte al espejo y felicitarte. Esa es una cuestión que yo nunca había hecho en mi vida, ¿no? Mirarte, decirte gracias, gracias, gracias por el ser que eres y por el ser que habita este ser. Gracias porque yo soy tu presencia, ¿ah? Reconocer, como el Namasté, ¿no? Que yo reconozco lo divino en ti, reconocer lo divino en mí. Prometerte amor, prometerte que te vas a cuidar, y empezar tus decretos que son
tienen que ser decretos poderosos. Yo soy poderoso, yo soy valiente, dependiendo de lo que a cada uno le haga sentido, ¿no? Yo soy abundante, yo soy saludable. Cuando uno tiene algún tipo de enfermedad, yo soy saludable. Yo no pienso en la enfermedad, porque cuando pienso en la enfermedad, la robustezco mentalmente. Yo pienso en la salud. Eh, yo soy abundante, yo soy un imán para el dinero. ¿Qué te parece eso? El dinero Buenísimo. llega a mi vida de maneras esperadas e inesperadas. Pero la repetición sistemática de un decreto bien hecho va generando ese proceso de programación de tu mente subconsciente que hace que finalmente todo aquello que tú repites y repites y repites se transforme en una realidad. Ahora, detrás de todo eso, querido Oscar, ahí está la ley de vibración, ¿no? Y de frecuencia, que Sí, claro. somos energía, somos vibración y por lo tanto vibramos en distintas frecuencias. Así es. Mm. Y Entonces nuevamente también, partiendo por el lenguaje. El lenguaje tiene distintos niveles de vibración. lógico, claro, Las palabras negativas, las palabras que vibran distinto. Y no, no que las palabras vibren, lo que vibra es el cuerpo, lo que vibra es la materia, ¿no? Porque las emociones y el lenguaje hacen que tu vibración instalada en tu cuerpo se conecte con ciertos, en sintonía con aquello con lo cual estás vibrando. claro. Eh, Lo bueno de eso, de ir comprendiendo, es que podemos ir cambiando la vibración, podemos cambiar Absolutamente. nuestro tono emocional, ¿no? Así es. Ver cómo no estamos, por ejemplo, en una discusión, a ver, empezar a sentirse, a ver, estoy con rabia, estoy con carga, empezar a tener una vibración más neutra, qué sé yo, o sea, y uno puede empezar a trabajarse en sí mismo. Así es. Así es. Y bueno, y por eso que hay tantas aristas, como dicen los abogados, este es un caso con muchas aristas. Claro, claro. Eh, Vas trabajando el lenguaje, vas trabajando las emociones, vas trabajando tu vibración, vas trabajando tu autoconcepto, tu autoestima, tu autovaloración, vas trabajando tus propósitos, tus sueños, tus objetivos. Mm. Es todo un mundo por explorar y por conocer, pero un mundo fascinante, maestro. Fascinante que cuando uno lo explora y avanza con determinación, Es empiezas a maravilloso. sentir que de verdad eres poderoso. Sí, sí, sí. Sí, te las empiezas a creer ahí. Bueno, de hecho, tú desarrollaste el modelo y haces talleres para personas extraordinarias. ¿Cuáles serían ciertas características para ser una persona extraordinaria? Fíjate que cuando yo hice el modelo, que en definitiva es una recopilación de experiencias de los demás, ¿no? Yo, Ah, eh, pero que también es un valor eso. sí, claro, yo eh, vi que mucha gente me decía que eran relativamente conscientes de que eran creadores de sus propias realidades, de sus propios resultados. Esa es una característica, y además que el lenguaje que usaban permanentemente era un lenguaje. Te voy a contar una anécdota. En esta entrevista entrevisté a un amigo, hoy día muy amigo mío, que es un ingeniero tremendamente exitoso en el mundo minero. O sea que yo me muevo harto en el mundo minero. Sí, Y, y yo lo conocí cuando comencé a estudiar programación neurolingüística. Y cuando comencé a estudiar programación neurolingüística, yo me acuerdo que me tomaba un café con él, lo saludaba, y le preguntaba, maestro, ¿cómo está? Y él siempre me decía, maestro, estoy espectacular. Maestro, estoy extraordinario. Maestro, estoy espectacular. Y un día me junté con él antes de pandemia a tomar un café y le pregunté, ¿cómo está Juan Carlos? Me dijo, maestro, estoy entre espectacular y extraordinario. O sea, está bien que lo digas, pero no estarás exagerando un poquitito. Pero maestro, me dice, si tú me enseñaste que el lenguaje impacta tu estado interno. Y tú me enseñaste que el lenguaje crea realidad. Por lo tanto, estoy espectacular y extraordinario. Aunque no lo sienta, así estoy. Porque de tanto repetirlo, me voy a sentir así. exactamente. Y a partir de ese minuto, maestro, cada vez que alguien me pregunta cómo estás, yo digo, extraordinario. La gente me mira raro en la calle, ¿eh? Me da lo mismo. No es lo mismo, sí. Me da lo Es que mismo. es vibración. Y también tuve una experiencia
cuando relativamente joven, cuando salí de la universidad, fui muy ambicioso y me empecé a meter en un montón de, de negocios y cosas y perdí muchísima plata. Y después trabajé en un banco y trabajaba en la UTI, es decir, en donde estaban los problemas del banco. Pero toda la gente pensaba que yo era millonario y yo estaba, pero muy endeudado. Y simplemente era porque yo no me sentía ni fracasado ni nada. Me sentía de alguna forma que tenía todas las capacidades de salir de esas tremendas deudas y que iba a estar bien. Y es un poco lo que tú dices, y al final uno proyecta lo que, el fondo, lo que va sintiendo. Sí, Entonces, claro. nadie me trataba como perdedor, endeudado, esto, lo otro. Entonces, es bueno lo que tú dices, digamos, llevarlo a la práctica, eso en términos de sentirlo y de transmitirlo, ¿no? Exactamente. Cada vez que les pregunten cómo están, siempre digan extraordinario, espectacular. ¿Ah? Oye, estoy sobrepasado por el éxito. No puedo estar mejor. Probablemente el mejor año de mi vida, el mejor minuto de mi vida, lo que sea, pero eso además le transmite a la gente algo que en gran parte de los casos les falta, ¿no? Que es la energía potente, la energía positiva. A la gente le gusta escuchar eso, le gusta estar cerca de personas que vivieran de esa forma. Sí. Bueno, tú tienes, de hecho, dentro de tu sitio web y todo, por ejemplo, 3 rutinas que te llevarán a la maestría personal. Entre ellas tú dices, bueno, intégrate al club de las 5 de la mañana, pero de alguna forma yo también transmito que también lo he hecho durante muchos años, levantarse temprano y ojalá una actividad física o meditación, cualquier cosa, pero algo que sea una decisión propia. Después tú dices, utiliza un diario personal, creo que es sumamente importante ir registrando la autoobservación, ¿no? Sí, Y, sí. y cambia la entretención por aprendizaje, es decir, ocupar el tiempo en cosas que a uno le sirva, ¿no? Yo uso Netflix, ni siquiera Netflix, uso Disney solamente para ver Star Wars. Sí. Claro, bueno, Sí, ahí la película y, y también tienes pasos, digamos, para tener un potencial extraordinario que tú lo vas, un poco ya lo has dicho, uno toma conciencia del ser único que eres. Aquello que te hace diferente te convierte en especial. Eres en extraordinario, cree en ti, puedes hacerlo, eres capaz de hacerlo. Haz tuyo el sí puedo. Sé consciente de tus limitaciones, procura que te limiten lo mínimo indispensable y apóyate lo estrictamente necesario. sí. Y no te juntes con gente tóxica. Bueno, es importante. Tiene que ver con la vibración, ¿no? Claro, claro. No te juntes con gente que te hace mal. Eh, Júntate con gente valiosa por lo menos una vez a la semana, con gente con la cual puedas conversar. Por eso me encanta conversar contigo, porque tú eres una persona valiosísima. Muchas Eh, gracias. y, y tu vibra, evidentemente, es otra. ¿Ah? Que es un privilegio ser entrevistado por ti. Pero, pero cuando uno se junta con gente negativa, con gente tóxica, gente que anda deprimida, no, te hace mal. Pero por supuesto, por supuesto. Es que todo es vibración, por eso métanse todo en la cabeza que todo vibra, entonces, pero todo parte desde uno. Si hay que aprenderse las leyes, también, tú ya la planteaste un poco la ley de correspondencia, que todo se corresponde, si lo que nosotros hablamos se corresponde después en lo exterior. Si nosotros queremos de alguna forma conectar con la divinidad, tenemos que primero conocer nosotros mismos, porque nosotros somos parte de la divinidad. Entonces, no la busquemos fuera, busquémosla dentro de uno, Es, conozcámonos, ¿no es cierto? está Y ahí, está ahí en el equivalión, te caché. bueno, el Kybalión me ha encantado siempre y lo he aplicado, lo he aplicado siempre, porque se puede aplicar. Si esa Sí, es la gracia de lo que tú haces también, la idea es que uno lo aplique, porque muchas personas, cuando estamos hablando hoy día, que se habla del desarrollo de conciencia, de que hay que despertar, ya, pero eso hay que pasar a la acción. Y para eso hay leyes que uno tiene que comprenderlas porque es súper fácil comprobarlas. O sea, esta ya es súper comprobable, la que tú decías, bueno, en el fondo que es la principal, que es todo en mente, ¿no? Digamos, esta mente creadora. La creación es una gran mente universal y así nosotros es. somos parte de esa mente que también tenemos esa misma esencia y podemos hacer
en el fondo cosas extraordinarias. La correspondencia es súper importante, o sea, somos la correspondencia de lo que somos, o sea, estamos súper desordenados mentalmente, si nuestra vida es un caos, una entropía, y no podemos esperar otra cosa que la vida nos va a pasar lo mismo. Y así, causa y efecto, que tiene que ver con lo que también lo que tú decías, pues, o sea, nosotros somos co-creadores y de alguna forma somos consecuencias de nuestras propias causas, Así ¿no? es, maestro. Es bonita la vida, ¿no? En el sentido, es muy mágica. Es mágica, exactamente. Y qué rico sorprenderse, ¿no? Eh, ¿Y cómo ves tú hoy día el mundo? ¿Cómo lo estás viendo? Porque igual estamos viviendo tiempos muy extraordinarios, hablando la palabra extraordinario, pero hay mucha luz y también hay mucha resistencia del sistema, hay harta oscuridad, hay mucho miedo. Quizás es una gran oportunidad para como conectarse a lo extraordinario, ¿no? Absolutamente. Es un escenario apasionante, maestro, porque ahí viene el desafío de ser luz, ser faros energéticos, intelectuales, espirituales para la gente. Hay tanta gente. Y esto lo conecto con el modelo de las personas extraordinarias, ¿no? Conversamos en algún minuto de que hay un alto porcentaje de gente que anda dormida, está dormida. Hay un 80% de la gente que está dormida. Hay un 15% que están como despertando, ¿no? Esos son los que dan los cursos, los seminarios. Eh, pero hay mucha gente que no se da cuenta que existen, maestro. Son verdaderos zombies. Yo estoy viviendo acá en un sector cerca de Alonso Córdoba. El otro día veía a Alonso Oscar vive en Córdoba, Santiago, por si acaso, Santiago de Chile. Santiago de Chile, Santiago de Chile. A las 6 de la tarde, eh, una masa de gente viniendo de los trabajos y las caras de tristeza, de pesadumbre, de cansancio de esa gente, era impresionante. Sí, sí. Tan poca gente disfrutando, tanta gente peleando, gente preocupada por Twitter, por las peleas políticas que hay en Twitter. Si al final, ¿qué nos importa, maestro? Porque son finalmente creaciones humanas nuestras también. Entonces, seamos faros, seamos luz, seamos portadores de esta responsabilidad que tenemos cuando uno comienza a ser un poquitito más consciente. Mm. Hagámoslo carne. Bueno, y tal como tú eres un coach también muy importante, que tiene que ver el coach, ¿no? Con las preguntas. Creo que es importante hacerse preguntas, ¿no? Constantemente. Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en la vida? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? Y hoy día hay tanta información disponible. Entonces, en los tiempos libres, tal como tú dices, ocuparlos realmente en cosas que nos sirvan. Hay tanta información respecto, hoy día cada vez hay más validez, por ejemplo, en la salud. Yo he hecho unos encuentros sobre ya la salud multimedia, es decir, una salud sistémica, donde está todo interrelacionado. Entonces, andamos puro sufriendo por la salud, el tema de las epidemias, que esto, que lo otro, pero si empezamos a profundizar, nos vamos a dar cuenta que la salud tiene que ver con nuestras emociones, la salud tiene que ver con nuestra forma de pensar, la salud tiene que ver con las vibraciones, etcétera, con la energía. Entonces, aprendamos el tema de la nutrición, cómo afecta la alimentación en nuestra forma de vida, eh, bueno, tantas cosas, ¿no? Y dejemos de sobrevivir, tal como tú dices, sale a la calle uno y ve que las personas en el fondo están sobreviviendo, no están viviendo. Y es triste eso, pues, es muy triste porque uno llega a una cierta edad y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué pasó con mi vida? ¿Qué es lo que he realizado? Entonces ahí vienen también las frustraciones, viene el vacío, viene la depresión, los niveles de depresión que hay en todos los países y en Chile es fuertísimo. ¿Y por qué viene esa depresión? Por vacío existencial principalmente. Claro que sí. Por no tener respuestas, por sentirse, fíjate que hay una sensación que es una sensación generalizada,
que es la sensación de desamparo. Es como si los seres humanos anduviesen en el planeta escondiéndose de no sé qué, de un eventual castigo divino por haberse separado. Es una cuestión súper loca, ¿eh? Es como sentirte solo, pero solo abandonado, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque la soledad contenida y la soledad en conexión es súper rica. Pero estar solo, sentirse solo, abandonado en este laberinto humano, el laberinto terrestre, algunos le llaman, místicos le llamaban la noche terrestre. Eh, es muy dramático y te lleva evidentemente a estados depresivos que pueden finalmente llevarte a la conclusión de que en realidad no tiene sentido, toda esta historia no tiene sentido. Claro, claro. No tiene un sentido Y bueno, tremendo. es que si uno ve este mundo desde arriba, deben decir, bueno, estos terrestres están todos locos, porque en el fondo, en vez de disfrutar esa tierra hermosa que tienen, se andan puros matando entre ellos, se meten en las noticias y puro suicidio, homicidio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante poder transmitir esperanza y positividad, ¿no? Por De supuesto. de que la vida es mucho más que eso, si eso es Matrix. Y nos tocó estar en Matrix porque es una forma de crecer también, porque tenemos esa dualidad que nos permite enfrentarnos con nosotros mismos. Pero es parte del, no sé, pues, del creador, de la creación, del show, de todo lo que nos tiene que pasar en esta tercera dimensión. Es parte del juego mental, maestro. Es parte del juego mental, está súper bien eso, sí, es parte del juego mental, porque eh, y tenemos que entender que, bueno, hoy día cada vez se habla más también, ¿ah? Uno lo puede ir comprendiendo que somos seres multidimensionales. Es decir, tú hablaste antes de la cuarta dimensión, que en el fondo es la dimensión no física, no material. Cuando estamos durmiendo entramos en una cuarta dimensión, cuando el cuerpo físico ya se le acaba su tiempo útil, entramos en una cuarta dimensión, pero hoy día se habla también que estamos entrando como la nueva humanidad va a entrar como en la quinta dimensión, que es otro nivel de conciencia y así. Pero bueno, hay que abrir más los ojos, ¿no? Hay que seguir expandiendo, maestro, hay que seguir trabajando nuestros filtros mentales para poder ir comprendiendo más, comprendiendo más. Son capitas de cebolla, finalmente. Sí, Llegar, no, pareciera ser que uno no llega nunca. Y efectivamente, uno siempre va descubriendo. Cuando me toca leer a la Godard, lo leo una vez, lo vuelvo a leer, descubro cosas nuevas, vuelvo a leer y descubro cosas nuevas. Es impresionante. bueno, transmiten un mensaje a todas las amigas, amigos, a propósito de Godard. Un mensaje positivo, constructivo, como se llama este programa. Mira, yo creo que lo más relevante es lo que estuvimos conversando durante el programa, querido maestro, que es crean en ustedes. Crean en ustedes porque eso fortalece el autoconcepto. Y el autoconcepto, que es el equivalente a la autoestima, ¿no? Es lo que finalmente gatilla la creación de nuestros propios espectáculos de la vida, de nuestras propias experiencias de vida. Y por lo tanto, disfruten de sus creaciones, háganse conscientes de que son capaces de tomar las riendas de, de la experiencia de la vida. No sufran más, no tiene sentido. Esta es una experiencia poderosa, potente, hay que jugar. Un amigo mío siempre me dice, juega, juega, juega. Eh, claro, juega, juega, porque en definitiva la mente te invita a jugar. Son juegos de la mente que cuando uno los comprende o los empieza a entender, se da cuenta que en realidad no tiene sentido ninguno, ni sufrir, ni esforzarse, ni pasarla mal, ni tener conflicto, nada. Todas son proyecciones de la mente, todos son juegos de la mente. Está buenísimo, está buenísimo. Hay que jugar ahí, jugar y desdoblarse un poco, pero en ese juego hay que saber desdoblarse, pues, en el fondo darse cuenta que estamos metidos en este sistema, estamos jugando, pero que somos más que el personaje que está jugando, ¿no? Por supuesto, somos visitantes de la Matrix, pues, maestro, somos Ah, visitantes, ¿no? Que estamos jugando. Pasémosla bien, pasémosla bien. hacémosla Tomémonos bien. una copa de vino, disfrutemos, como dice Jorge Lomarque, un español notable, saquemos las pastas y el champán, ¿no? Celebremos esta experiencia humana, porque la verdad es que
no vale la pena disfrutar, porque no hay ninguna pena, vale la alegría. Sí, está mal dicho esa palabra, ¿no? Vale la pena. No hay dicho, no hay hecho. Está mal dicho, sí. Eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar. No, no vale más la pena, vale solo la alegría. Vale la alegría, sí. Bueno, ¿tú haces coach individual también a personas si quieren? Sí, ¿Sí? sí. Tenemos coaching, servicio coaching individual, que es súper potente, no es que porque lo diga yo, ¿no? Pero también me acompaña en eso Cintia, que es mi mujer, que tú la conoces, que es una coach bien poderosa Una maravilla, tu señor. para las mujeres. Ella es muy potente trabajando con mujeres. Eh, y entre los dos hacemos coaching individual, pero fundamentalmente seminarios, conferencias. A mí me encantan las conferencias, me gustan mucho. Sí, bueno, has dado conferencias mucho tiempo, ¿no? Eres un gran Sí, conferencista. sí, sí. Eres Ah, como los gringos que se suben al escenario y son showman. claro, hay que tener un poquitito ahí de ¿cómo se llama? Stand comedy para poder ser chistosos también en alguna medida, porque la vida es un juego, siempre pasándonos en ese principio, hay que jugar, hay que disfrutar. Es verdad. Y entretenido, ¿no? Tener una conferencia con alguien que también tiene sentido del humor y que te mantenga así atento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, va a Así que hacer un taller pronto también de lo que estábamos sí, hablando, a propósito tenemos de un Godard. taller. Sí, a propósito de Godard, y un taller muy centrado en Godard es el 26 y 27 de enero. Toda la información está en www.oscarcáceres.com. Se llama Una cita con tu destino. Qué bonito nombre. Ahorita no. Es insinuante porque de alguna forma traemos el destino para acá y ya lo materializamos. Bueno, una cita con el destino propio. Una cita con tu destino propio. Y también en el sitio web, para los que quisieran coach, todo eso, ahí está también la información. Y ahí está toda la información, maestro. Así que Excelente, todos muy excelente. bienvenidos a este mundo. Me acuerdo siempre de John Grinder cuando decía, liderar es crear mundos a los cuales los demás quieran pertenecer. Bueno, todos tenemos que ser parte, ¿no? De esta nueva humanidad, por lo tanto, tenemos que abrir un poquito los ojos y aportar, porque ya ya se está construyendo todo lo Así es. nuevo. Y usted es un activista consciente importante, Somos dos. todos. Un abrazo muy grande a todas las amigas, amigos, muchas gracias. Acuérdense lo que dice Oscar, eh, ojo con la palabra, ojo con lo que dicen, ojo con lo que sienten, empezar a preocuparse más de uno mismo. Muchas gracias, querido Oscar, por todo, y mucho éxito en Maestro, todo, y felicitaciones por todo lo que hace. un placer, maestro, a tu disposición y disposición de todos. Eso, Que la fuerza nos acompañe. eso, eso. Chao, chao a todos, que la fuerza los acompañe. Chao, chao.